Bueno, los saludamos a todos. Bienvenidos a este tiempo. El Señor es bueno, el Señor es fiel y la misericordia del Señor para siempre la misericordia del Señor. Quiero transmitir algo que Dios ha transmitido a mi corazón. No quiero irme a teología, no quiero irme a profundidad. Sé que de estos temas se puede hablar con una revelación mucho más profunda y sé que de este tema se puede hablar con teología de una manera más extendida. No es mi interés en esta tarde. Mi único interés es darle lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Sea básico o no sea básico, lo importante es transmitir la preocupación que Dios ha puesto en mi corazón. Y quiero dirigirme a ese pueblo de personas que buscan a Dios, que temen al Señor, pero que conocen muy poco del Señor. Quiero, sin título a esto, porque no es una predicación, quiero tomar Juan capítulo 3, porque hay una preocupación dentro de lo que es el pueblo de Dios. Es triste, realmente tengo que decirles triste. Es triste, puede ser vergonzoso. La falta de carácter del cristianismo hoy en día. Muchas personas que tienen una comunión con Dios, muchas personas que han tenido una pequeña relación con Dios, ver en estos tiempos cómo sus principios cambian, sus valores respecto a lo que piensan de Dios cambian. Ver en estos tiempos cómo realmente muchas cosas que en momentos buenos estas personas celebran, gracias Dios mío, en una crisis todo se olvida. Gente que está olvidándose de Dios en este tiempo, gente que está tomando estos tiempos en los que hemos entrado mundialmente simplemente para apartarse de Dios, para relajarse en sus casas, para relajarse haciendo actividades de entretenimiento dentro de sus familias, perdiendo todo objetivo, perdiendo toda visión, perdiendo todo propósito que tal vez algún día les pudo haber dado Dios. Gente que ha demostrado ser hombres y mujeres de Dios, de iglesia, nada más, de cuatro paredes. Gente que en una congregación es gente entregada, es gente apasionada, es gente que se entrega, que se quebranta, pero que en circunstancias como estas o momentos como estos, nada, no se les ve por ahí. No huelen a nada, no huelen a nada, no huelen a viva, no huelen a gente viva, no huelen a gente viva, no transmiten vida. Transmiten problemas, transmiten cargas, transmiten problemas, transmiten queja, transmiten murmuración, se olvidan de Dios. Juan capítulo 3 nos enseña una escena muy importante respecto a Jesús y un encuentro que tuvo con un hombre llamado Nicodemo. Había un fariseo llamado Nicodemo que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que vienes, que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Note la introducción de este hombre. Este hombre se acerca a Jesús y le dice: bueno, Señor, nosotros sabemos que tú eres enviado de Dios, nosotros sabemos que tú eres enviado de Dios y nosotros sabemos que tú vienes de Dios. Nadie que no venga de Dios puede hacer lo que tú haces. Nadie que no venga de Dios puede hacer lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes lograr. Ninguno puede hacer lo que tú haces. Ninguno se atrevería a hacer lo que tú haces si no viniera de Dios. Nosotros sabemos que vienes de Dios. Este hombre en ningún momento vino a conocer a Jesús. Este hombre en ningún momento vino a interesarse por Jesús. Este hombre en ningún momento vino a profundizar con Jesús. Este hombre no quería un encuentro con Jesús. Este hombre no quería tener una intimidad con Jesús. Este hombre no le importaba a Jesús para nada. Este hombre simplemente le interesaba saber si verdaderamente Jesús había venido de Dios o no venía de Dios. Ese es el primer aspecto importante dentro de esto. ¿Cuántas personas realmente han demostrado que nunca vinieron a Dios, que nunca se han acercado a Dios? ¿Cuántas personas en este momento, hablo de la iglesia en general, de la iglesia de Jesucristo en el mundo, de la única iglesia que hay a nivel mundial? ¿Cuántas personas en este momento se olvidaron? Simplemente están entretenidos en su casa, están entretenidos en sus actividades. Cero oración, cero compromiso, cero dedicación a las cosas de Dios. Miren, es increíble ver personas que en las congregaciones llevan su ofrenda y que en estos tiempos se olvidan de la ofrenda. Es increíble ver personas llenas del Espíritu Santo en la congregación, quebrantados, levantando las manos, aplaudiendo, moviéndose en el Espíritu. Y hoy en día no se sienten
sienten, hoy en día no se perciben, hoy en día no hay un amén. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el tipo de encuentro que muchas personas han tenido con Dios? Este hombre se acerca no a Jesús, este hombre se acerca a entender si ese era o no era Jesús. Este hombre no vino al corazón de Jesús, este hombre fue simplemente a tener una apariencia delante de Jesús, a demostrarle a Jesús que él era maestro, que él también sabía, tal como Jesús. Tú eres un maestro, yo soy también un maestro de la ley. Mira la respuesta de Jesús. El Señor Jesús no se enfoca ni en quién es Él, ni en sus habilidades, ni en lo que este hombre Nicodemo hubiera podido conocer o no. El Señor le responde, Jesús le dijo, versículo 3, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver al reino de Dios. Ese es el problema de muchas personas hoy en día. Muchas personas que no han experimentado un nacimiento, ni siquiera saben lo que es un nacimiento. No saben qué es nacer de verdad. No saben lo que es experimentar el nuevo nacimiento. ¿Cuál es el peligro de no tener un nuevo nacimiento? Una persona sin el nuevo nacimiento tiene 100% todas las probabilidades de apartarse de Dios. Tiene 100% todas las probabilidades de llenarse de amargura, de llenarse de frustración, de llenarse de temor. Tiene 100% todas las posibilidades en su contra de enfermarse. Tiene 100% todas las posibilidades en su contra de pecar, de simplemente cambiar sus principios en Dios, de simplemente cambiar su vida espiritual. Una persona que no ha nacido de Dios es fácilmente que caiga de su fe, es fácilmente que falle en su fe, es fácilmente que sea absorbida por el pecado, absorbida por los problemas. Se va a frustrar, se va a deprimir, se va a angustiar, se va a preocupar, va a estar en confusión, va a estar en temor. Los conflictos le van a gobernar, los problemas le van a gobernar, las deudas le van a gobernar, la enfermedad le va a gobernar, el encierro le va a causar opresión. Esa persona siente que su vida se acaba, esa persona va a sentir que su vida no tiene valor, cuando las cosas con las que esa persona tanto se levantaba a trabajar para alcanzar esas cosas materiales no se ven, entonces esa persona inmediatamente, al no tener un nuevo nacimiento, va a tener un choque fuerte de no poder tener la provisión, de no poder tener lo que en ese momento un arriendo le va a angustiar, una deuda le va a angustiar, una responsabilidad con un banco lo va a llevar incluso a hacer cosas sin importar si es pecado, sin importar si reniega a Dios, sin importar si va en contra de Dios. No le importa porque no ha experimentado un nuevo nacimiento. Esas son las consecuencias y los peligros de una persona que realmente no ha rendido su corazón a Jesús. En Juan capítulo 3, mira el contexto de la persona que está hablando con Jesús. Jesús no está hablando con cualquier persona. Jesús no está hablando con un pecador. Jesús no está hablando con una persona que no conoce a Dios. Nicodemo representa esa iglesia que se congrega. Nicodemo representa esa iglesia, esas personas que van y tienen un encuentro con la palabra de Dios. Tienen un encuentro con la palabra, tienen un encuentro con la predicación, tienen un encuentro con el mensaje, les gusta el mensaje, hacen discipulados, estudian discipulados. Nicodemo representa a esa gente que se discipula en las congregaciones. Nicodemo representa a esas personas que va un domingo y se congrega, que va un miércoles y se congrega, que va un sábado y se congrega, que va un lunes y se congrega. Nicodemo representa a esas personas que se arrodillan a orar. Nicodemo representa a esas personas que ayunan, esas personas que cumplen los mandamientos. Nicodemo representa a aquellas personas que conocen la escritura, que se saben los libros de la Biblia, que se han leído la Biblia en un año. Nicodemo representa a esas personas que no son ignorantes en la palabra de Dios, gente que conoce de Dios, gente que sabe de Dios, pero gente que no conoce a Dios. Nicodemo tenía un encuentro con la religión, pero nunca había tenido un encuentro con Jesús. Nicodemo conocía la conexión con el mensaje de Dios, pero nunca había conocido a Jesús. Nicodemo, a pesar de todo lo que él hacía como maestro de la ley, un hombre que se discipuló, un hombre que estuvo en diferentes lugares de discipulado, un hombre que se congregó, que después se convirtió en un líder espiritual que enseñaba la palabra, un hombre que guardaba los mandamientos, un hombre que caminaba en esos mandamientos, pero no había nacido de nuevo. Estaba confundido, estaba temeroso. Vino de noche a buscar a Jesús porque la reputación, si lo vieran, era problema si lo llegaran a ver. Era más importante tener una apariencia que tener un encuentro con Jesús. Él vino de noche porque no quería que nadie supiera que él tenía un encuentro con Jesús. ¿Sabe cuántos hombres y mujeres en esta mañana, en este día, en esta tarde, en estos tiempos, que dicen ser conocedores, que dicen ser cristianos, que dicen ser creyentes, están escondidos? No quieren que su familia sepa que son hijos de Dios. Se están mezclando las
costumbres de su familia, se están mezclando en las costumbres del mundo, se están mezclando. Pareciera que este tiempo no fue un tiempo para buscar a Dios, sino un tiempo para vacacionar. Ahí tenemos a Nicodemo. No era cualquier persona. Usted no es cualquier persona. Usted es una persona que se ha discipulado. Usted es una persona que conoce estructura de la palabra, conoce los versículos donde están. Usted es una persona que cita la palabra de Dios. Usted es una persona que sabe de teología, sabe de letra, sabe de palabra. Usted es una persona que fácilmente no le cambian su doctrina. Usted es una persona que se congrega, quizás un líder, quizás un hombre de Dios, quizás un pastor, quizás un hombre, una mujer ungida, o simplemente una persona que va a una congregación grande o pequeña. Ahí está usted, un domingo reunido en ese lugar, un miércoles, un sábado, un lunes, reunido un viernes en esa congregación, escuchando un mensaje, cantando unas canciones, dando unas cuantas palmadas, dando unas 3 vueltas con una adoración. Pero quizás no has tenido un nuevo nacimiento. Por eso te encuentras en amargura, por eso te encuentras en desesperación, por eso estos tiempos están siendo tan hostiles para tu vida. Te sientes encerrado, te sientes sin salida, te sientes sin fe, te sientes en amargura. Los días para ti son amargura, desilusión, decepción, porque no has tenido un nuevo nacimiento. Nicodemo representaba eso. Nicodemo representa ese tipo de personas que está en la congregación, que lee la palabra, que escucha el mensaje, que predica el mensaje, pero que no ha nacido de nuevo. Cualquier viento, cualquier tormenta, cualquier marea lo empuja, cualquier circunstancia lo tira al piso. ¿Cuánta gente en este momento negando la fe? ¿Cuánta gente en este momento olvidándose de Dios? El apóstol Pablo, cuando usted mira más adelante, el apóstol Pablo toma este mismo pasaje de Jesús y en las propias palabras en Filipenses, el apóstol Pablo habla y dice: dejando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, prosigo a la meta. Y dice Pablo: yo sé que no lo he alcanzado aún, pero yo sigo adelante. Cada día me esfuerzo por seguir adelante, cada día me esfuerzo por llegar a la meta, cada día me esfuerzo por lograr ese premio. Cada día que pasa es algo que queda detrás de mí. Pablo no se casó con ese pasado. Pablo no está ligado a las circunstancias. Pablo está enfocado en el llamamiento que Dios le dio. La pregunta en esta hora es: ¿tú estás enfocado en el llamamiento que Dios te dio? ¿Es para ti Dios un deporte? ¿Es para ti Dios simplemente cuando hay una congregación? ¿Eres el hombre espiritual de momento? ¿Eres el hombre espiritual delante de la gente? ¿O eres un ser espiritual realmente delante o fuera de la gente, con hambre, con desnudez, con necesidad? ¿Quién eres realmente tú? ¿Qué tipo de cristiano eres tú? ¿Qué tipo de creyente? ¿Qué tipo de hombre? ¿Qué tipo de mujer eres tú? ¿Cuál es tu carácter frente a estas circunstancias? ¿Y por qué es importante llamar la atención en esto? ¿Y por qué es importante que despertemos como iglesia? ¿Y por qué es importante que nos levantemos? Porque en el libro de Juan, en el capítulo 6, 3 capítulos más adelante, nos encontramos con lo siguiente título: la gente busca a Jesús. Juan capítulo 6 del versículo 22. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían ido en la única barca que allí había, y que Jesús no iba con ellos. Mientras tanto, otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias a un lugar cerca de donde habían comido el pan después que el Señor dio gracias. Así que al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió también a las barcas y se dirigió a Capernaum a buscar a Jesús. Esta gente se va a buscar a Jesús. Esta gente se da cuenta que Jesús no está por ahí, que los discípulos tampoco están. Y esta gente comienza a pedir alquiladas barcas, a conseguir barcas, y emprenden un camino hacia seguir a Jesús. Eso parece interesante. Eso pudiéramos predicar y decir: wow, esta gente estaba enamorada de Jesús, estaba apasionada de Jesús. Wow, esta gente tenía hambre de Jesús. Pero el versículo 25 del mismo capítulo 6 dice lo siguiente: al llegar ellos al otro lado y se encuentran con Jesús, mientras se encontraban con Jesús, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo viniste aquí? Jesús le contestó: les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Miren lo que Jesús les está diciendo. A Jesús no le impresionó que ellos lo fueran a buscar. Ellos fueron a buscarlo, se dieron cuenta que el Señor no estaba. Hay mucha gente que dice: vamos a buscar de Dios, vamos a buscar de Dios. Y hay gente que en este momento en su casa está buscando de Dios. Hay gente que en este momento está buscando de Dios en su casa y le dice a su familia: vamos a buscar de Dios, busquemos de Dios. Estoy buscando de Dios, pastor, yo estoy buscando de Dios. Pero no es suficiente buscar a Dios. La pregunta es: ¿por qué estás buscando a Dios? ¿Qué te motiva a buscar a Dios?
¿Cuál es tu iniciativa para buscar a Dios? ¿Por qué lo estás buscando? Porque Jesús conoce tu corazón. Tú puedes impresionarme a mí en tu búsqueda a Dios. Tú puedes impresionar a tu pastor. Tú puedes impresionar a tu familia. Tu familia te puede ver orando. Tu familia te puede ver ayunando. Tu familia te puede ver predicando. Tu familia puede saber que eres un hombre de Dios o una mujer de Dios. Pero Jesús conoce tu corazón y Él sabe por qué es que tú lo estás buscando. La palabra de Dios deja claro que el Señor conocía el corazón de ellos y le dijo: ustedes me buscan a mí, no porque yo les interese. Ustedes me buscan a mí no porque me aman. Ustedes me buscan a mí simplemente porque yo los sacié, porque yo los alimenté, porque yo suplí las necesidades de ustedes. Ustedes me buscan porque ustedes encontraron en mí un recurso para salir de sus problemas. Ustedes me buscan a mí porque encontraron en mí una oportunidad para salir de su deuda, una opción para salir de su enfermedad. Ustedes no vinieron a tener un encuentro conmigo. Ustedes no vinieron a tener un nuevo nacimiento conmigo. Yo no les intereso a ustedes, les decía el Señor. Ustedes simplemente les preocupa los que yo les pueda entregar, lo que yo les pueda dar. Por eso es que tenemos gente que lo llama: Él es el proveedor. Claro, porque están enfocados con la provisión de Él. Él es el proveedor, Él es el sustentador, Él es el protector, Él es el que guía, Él es el que salva, Él es el sanador. La gente lo busca con ese nombre porque eso es lo que le interesa a la gente. Cuando tú dices Él es el proveedor, tú no estás buscando a Jesús, tú estás buscando la característica de provisión que tiene Él. Cuando tú dices Él es mi sanador, entonces tú estás declarando con tu propia boca que lo único que te interesa es que Él te sane, que Él es tu doctor nada más. Cuando tú dices Él es mi protector, es porque es todo lo que te importa de Él, que Él te proteja, que Él te cuide, que Él cuide tu casa, que Él cuide a tus hijos. Pero muy pocas personas dicen Él es mi Señor, Él es mi Rey. El cristianismo se enfoca en decir Él es el Salvador, porque el cristianismo está asustado para ir al infierno. Tiene miedo de la gran tribulación, tiene miedo de quedarse en el rapto o en el no rapto, si existe o no existe eso. Tienen miedo, por eso lo llaman el Salvador, porque lo ven como el único que los puede librar de ese tormento, que los puede librar de esa eternidad amargada y atormentada, el Salvador. Pero no lo llaman mi Señor, porque el que lo llama Señor, en primer lugar, solo puede hacerlo por el Espíritu, y en segundo lugar, si tú llamas a Jesús Señor, Señor significa dueño y propietario. Significa que la declaración Él es mi Señor está diciendo: yo me someto a Él, yo respeto lo que Él dice, yo respeto lo que Él hace, yo obedezco. Cuando tú dices Él es mi Señor, estás siendo sujeto a lo que Él dice. La pregunta es: ¿Él es tu Señor o Él es tu proveedor? ¿Él es tu Señor o Él es tu sanador? Si es tu Señor, ¿por qué no lo obedeces? ¿Por qué no lo buscas? Si es tu Señor, ¿por qué no cumple su palabra? Si es su Señor, ¿por qué usted no sale de su pecado? Si es su Señor, ¿usted por qué sigue haciendo cosas? ¿Por qué sigue en amargura? ¿Por qué reniega? Si es su Señor, ¿usted por qué no vive en paz? Si Él es su Señor le debe dar paz. Su Señor le debe dar tranquilidad. ¿Por qué te preocupas por estos tiempos? Si eres tu Señor, deberías estar tranquilo. Si eres tu Señor, deberías estar buscándolo. Deberías no ser una persona que traiga problemas, sino una persona que traiga resultados, que traiga respuestas. Si Él es tu Señor, entonces ¿por qué nos buscas a nosotros cuando tienes problemas? Si Él es tu Señor, entonces ¿por qué buscas que alguien ore por ti cuando tienes problemas? Si Él es tu Señor, ¿por qué no te sometes a tu Señor? Y tu Señor entonces te bendecirá. Ustedes me buscan, les dijo el Señor, porque se saciaron, porque vieron el pan, porque yo los alimenté. Y el versículo que sigue más interesante, el 27, el Señor dice: no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece, la cual les dará vida eterna. No trabajen por la comida. ¿Cuál es tu preocupación? ¿No es comida? ¿Cuál es tu preocupación? ¿No es un trabajo? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Tu preocupación es el Señor? ¿Conocerlo a Él? ¿Verlo? ¿Oírlo? No, a mí me parece que tu preocupación es cómo pagar el arriendo. Tu preocupación es cómo tener la manutención para tus hijos, para tu casa. Pareciera que tu preocupación fuera ver qué vas a comer mañana. ¿Qué va a pasar cuando en mayo se supone se acabe esta cuarentena? Entonces, ¿tendré trabajo o no tendré trabajo? ¿Qué va a pasar con mi empresa? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mi hogar? ¡Wow! Me están pidiendo la casa, me van a sacar de acá porque me van a echar porque no he pagado el arriendo. ¿Esa es tu preocupación? Entonces este no es tu Señor. Estás buscando al Señor
porque tienes una necesidad, mas no porque lo conoces, mas no porque lo amas. Necesitas nacer de nuevo. Mientras no nazcas de nuevo, vas a recurrir a Él de la manera incorrecta. Y todo lo que venga sobre tu vida van a ser consecuencias muy grandes sobre tu vida, porque no has nacido de nuevo. Una persona que nace de nuevo es una persona que tiene carácter para vivir estos tiempos. Una persona nacida de nuevo es una persona que no cambia la fe. Es una persona que sabe vivir por fe, que puede mirar su alacena que está vacía, que puede mirar sus hijos que estén enfermos, que puede mirar que lo van a echar del apartamento porque no tiene cómo pagar, que sabe y es consciente que 2 o 3 meses que dure este periodo de cuarentena o de encierro son 3 meses que se suben de arriendo, que sabe que saliendo de esta temporada hay que ver cómo se consigue para el arriendo, para las pensiones de los niños, para la alimentación, para pagar deudas. Pero una persona que ha nacido de nuevo sabe que la fe lo va a sacar victorioso de esto. Sabe que la fe va a traer los recursos. Usted no está preocupado por la comida. Usted no está preocupado por el mañana. Usted está preocupado por conocerlo a Él. Eso hace un nacido de nuevo. Un nacido de nuevo no invierte todo un día jugando un parqués. Un nacido de nuevo no invierte todo un día. Sí puedes jugar, pero no todo un día estás allí metido. Un nacido de nuevo tiene conexión con la palabra. Un nacido de nuevo está en conexión con el Espíritu. Un nacido de nuevo le está dando fe a su familia. Le está dando fe a su esposa. Le está dando fe a sus hijos. Sabe que hay problemas, pero está haciendo fe porque tiene carácter. Ama a Dios desnudo, lo ama a Dios con ropa. Un nacido de nuevo es una persona que abre su alacena y por más que esté vacía, adora al Señor, no deja de amar al Señor. Un nacido de nuevo es aquel que no deja de ser lo que nació para ser. Pero hoy tenemos muchos creyentes que están siendo vulnerables a la situación mundial que está pasando. La base de esta crisis es la fe, amado, que me está viendo, que me vaya a ver, que me vaya a escuchar. Tome este mensaje como quiera. Ese es el problema de su corazón. El problema de su corazón se determina de acuerdo a cómo usted tome este mensaje. Este mensaje lo puede juzgar o este mensaje lo puede ignorar. De hecho, 100% estoy seguro que la mayoría de personas que aún nos siguen a nosotros ni siquiera ven el mensaje completo, ni siquiera se conectan con el mensaje completo. No es suficiente su amén. Su amén no le sirve para nada. Su me gusta no le sirve para nada si usted no tiene un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio, una verdadera transformación. Usted es un hijo de Dios dentro de las 4 paredes donde se congrega y fuera de esas 4 paredes. De hecho, usted tiene que demostrar que es más hijo de Dios en su casa. La fe no es para mostrarla en la iglesia, la fe es para mostrarla en la casa. La fe no es para mostrarla dentro de 4 paredes. El gozo no es para 4 paredes, el gozo es para mostrarlo en las crisis, en el mundo, en la crisis, frente a nuestra familia, frente a las circunstancias que estamos viviendo. El problema con esto, amados, el fracaso con la gente, el fracaso para una persona, inicia cuando esa persona emprende sueños, proyectos, ideas, metas basados en planes o en expectativas personales. El problema de una persona comienza ahí. ¿Dónde comienza el problema para una persona? Lo escribimos en este libro, Identidad. Ahí está escrito, este libro le puede ayudar a muchas personas. Más, la palabra de Dios, pero ni tienen contacto con ni tienen contacto con estos. Pero el problema para muchas personas inicia cuando emprenden planes, metas, basados en expectativas personales o en ideas naturales. Por ejemplo, escogen emprender una relación sentimental simplemente por un atractivo físico y no por un propósito de Dios. Deciden emprender una empresa porque vieron que eso le funcionó a otro o porque estudiaron para eso, mas no porque Dios se lo reveló. Deciden emprender una vida de fe basados en lo que les enseñaron en su discipulado, mas no en las experiencias que el Espíritu Santo le ha dado. Deciden emprender proyectos, deciden emprender actividades, deciden emprender basados en sus propios pensamientos. Adoptan un pensamiento de otro, copian un pensamiento de otro y pretenden tener la fe de otro, la unción de otro. Pretenden moverse en el medio de una crisis tal como se mueve otro. Ese era Nicodemo, un hombre emocionalista, un hombre que no tenía conexión. Y ese era el pueblo que buscaba a Jesús en Juan capítulo 6. Y el Señor le dijo, no trabajen por la comida. Y hoy el Señor te dice, no trabajes por la comida, no trabajes por el vestido, no te preocupes por esas cosas. Si eso te está atormentando, eso es lo que te define a ti. Si esa es tu preocupación, amado, la Biblia dice que todo eso se acabará. Y entonces, ¿qué va a pasar contigo? Te define la ropa, te define la comida, te define el dinero. Es el dinero, lo que tú dices es que sin dinero no se puede hacer nada. Falso, sin dinero se puede hacer mucho, porque la fe es más poderosa que el dinero. Y con fe se puede lograr un cambio, con fe se puede lograr una transformación. Israel tenía dinero en el desierto. Ellos salieron con toda la riqueza de Egipto. Tenían millones de millones en oro, evaluado en oro, en plata, en riqueza. Y ese dinero no les sirvió para nada en el desierto. El dinero no sirve muchas veces para nada.
En este momento el dinero, tú crees que el dinero es más importante. Déjame decirte que la fe es más importante que tu dinero. Porque hay gente que tiene dinero y ni siquiera ha podido mercar. Hay gente que tiene dinero y ni siquiera ha podido salir, ni siquiera ha podido viajar. Israel tenía dinero y ese dinero de nada le sirvió. Ellos tuvieron que aprender a vivir por fe en el desierto, porque ellos no necesitaron comer con dinero, ellos no necesitaron beber agua con dinero, ellos no necesitaron comer leche con dinero, ellos necesitaron fe, y la fe provocaba todo lo que el dinero no pudo darles. Entonces, cuando tú emprendes desde tu comodidad, desde tu cotidianidad, entonces vas a fracasar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice claramente que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mi manera de pensar vuestra manera de pensar. Es tiempo de volver a nacer, es tiempo de nacer de nuevo. Empieza a dar pasos de fe. Una iglesia mediocre, una iglesia endeble, una iglesia que se deja mover fácil en su pensamiento, una iglesia que se deja manipular fácil por la necesidad, por la enfermedad, una iglesia que está asustada dentro de cuatro paredes porque el virus lo puede matar, una iglesia que está temerosa de qué come, de qué vive, una iglesia que está asustada porque ni siquiera sabe qué va a hacer del mañana, una iglesia que no conoce el futuro. Estás tan preocupado porque no conoces el futuro, cuando la palabra dice en Jeremías 29, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes para vuestro bienestar y no para vuestro mal, a fin de darles el futuro que esperáis, a fin de darles un futuro esperanzador. Hay un mañana mejor para nosotros, hay un mejor mañana para nosotros. Cuando tú entiendes la palabra, conoces el futuro. Cuando tú conoces las promesas de Dios, conoces el futuro. El Señor prometió levantarnos, el Señor prometió, dice, muchas aflicciones hay en el corazón del justo, mas Jehová lo librará de todo. Eso es conocer el futuro. Conocer el futuro significa que aún la muerte es una ganancia para nosotros. Conocer el futuro significa que Él será quien se encargue de hacer que todas las cosas cambien, mucho más abundante, dice Efesios, de lo que esperamos y de lo que nosotros creemos. Conocer el futuro es entender lo que dice Él, que Él es el encargado de suplir toda necesidad de acuerdo a las riquezas en gloria. Eso es conocer el futuro. Conocer el futuro es saber que el pan de cada día está mañana en nuestra mesa. Pero no conocer el futuro es estar temeroso. No conocer el futuro es, ¿sabes qué significa no conocer el futuro? No conocer la palabra. Si tú conocieras la palabra, conocieras el futuro. Si tú conocieras la palabra de Dios, conocieras el futuro. No estarías asustado, no estarías perdiendo el tiempo, no estarías ignorando la palabra de Dios. Estarías desesperado llamando, desesperado queriendo crecer. Una cantidad de líderes que no quieren crecer espiritualmente, que se conformaron con las migajas que cayeron de la mesa, porque no conocen la palabra. No conocer la palabra es no conocer el futuro. El que conoce la palabra, el que tiene la palabra, el que practica la palabra, el que se come la palabra, el que bebe la palabra, el que camina en la palabra, tiene futuro porque conoce el futuro. Yo sé que mi fin no es este, el fin de mi familia no es este. Yo sé que el fin del ministerio que Dios nos entregó no es este. Aquí no se acaba este ministerio, aquí no se acaba mi familia, aquí no se acaba mi vida, aquí no se acaba la vida de mi esposa, aquí no es el fin de mis hijos. Esta no es nuestra tumba. Porque conocemos el futuro por la palabra. Hay un futuro esperanzador. Hay un futuro lleno de esperanza. Conozco la palabra, conozco el futuro. Y Dios no nos va a matar. Y de hambre no nos vamos a morir. No nos vamos a morir porque eso no está escrito acá. Aquí habla de que habrá sustento. Aquí habla de que habrá vida. Es más, aquí habla de que no solo de pan vivirá el hombre, sino que podremos vivir de la palabra. Comida nos puede faltar, pero no nos va a matar de hambre. Porque si tengo la palabra es mejor que la comida, mejor que el pan. La palabra tiene poder para alimentarme. Quizás tú estás allí como una persona muerta de hambre. ¿Sabes por qué? Porque no comes palabra, porque solo comes pan. Y el pan te generará más hambre. Porque esta gente de Juan 6 comió pan, pero fue a buscar más pan. Pero cuando tú comes la palabra no tendrás hambre. El Señor dice no tendrá hambre, no tendrá sed. El que de mí bebe no tendrá sed. Y el que come mi carne, que también es mi palabra, no morirá y no tendrá hambre. Porque dijo Jesús, porque mi carne es verdadera comida, mi palabra es verdadera comida. Y la palabra que les he dado es espíritu y es vida. Así que la vida no consiste de la comida. La vida no consiste en la salud. La vida consiste en la palabra. Puedes tener una alacena llena, pero te puedes morir de hambre. Es más, puedes tener dinero y alacena llena, pero te vas a morir de depresión, te vas a morir de amargura. Las cuatro paredes te van a deprimir, te van a oprimir, porque no comes la palabra. No comes la palabra. Es hora de que comas la palabra para que conozcas el futuro. Hay una esperanza para ti, hay un sueño grande para ti. Esa no es tu tumba. ¿Sabes? Cuando cogieron a la samaritana, a la adúltera, y traían piedras para la adúltera, la tiraron al piso. Y ellos iban a convertir ese lugar donde la tiraron, donde la arrojaron al piso. Ellos querían que esa fuera la tumba. Ellos tenían piedras listas, pero Jesús estaba ahí.
Y Jesús no permitió que esa fuera su tumba. Lo que iba a ser la tumba para ella se convirtió en el levantamiento de ella. Lo que va a ser tu tumba se convertirá en tu levantamiento. Lo que es nuestra tumba es nuestro levantamiento. Oh, bendita crisis. Oh, bendita crisis. Bendita crisis, ¿por qué no nos puede matar? Bendito encierro, ¿por qué no nos puede matar? Este encierro, si Satanás quiso matarnos con este encierro, hizo mal, hizo la estrategia incorrecta, porque este encierro nos llevó a buscar al Padre, porque este encierro nos llevó a meternos más con Él. Y si fue que Dios permitió esto, entonces Dios usó la mejor estrategia: acercarnos al corazón para hablarnos a lo más profundo de nuestro ser. Conocer la palabra es conocer el futuro. ¿Estás deprimido? ¿Estás angustiado? ¿Estás preocupado? ¿No sabes qué hacer? ¿Tienes temor? Ignoras la palabra y no has nacido de nuevo. Te bendigo, amado. Medita en esto, porque esto salva tu vida.